Arañas gigantes de 70 centímetros. Las arañas marinas, que miden en general unos pocos centímetros, se extienden por los océanos de todo el mundo, pero solo en los mares polares donde se alcanzan temperaturas extremadamente bajas. Los ejemplares se hacen gigantes y pueden superar hasta los 70 centímetros. Se cree que unas de las 190 especies de estos arácnidos habitan en aguas antárticas. Hasta ahora, los científicos mantenían la hipótesis de que la temperatura de oxígeno justificaba el gran tamaño de ciertos animales en el frío de la Antártida, cuyas temperaturas giran en torno a los menos 1.9 grados centígrados todo el año. El metabolismo más lento de estas criaturas podría explicar su gigantismo. Es mucho trabajo para los animales capturar oxígeno y llevarlos hasta sus células, indica Caitlin Shishido, investigadora del Departamento de Biología de la Universidad de Hawái en Manoa, Estados Unidos. Para Shishido, este esfuerzo es mayor para los animales grandes para que los pequeños. Si las temperaturas frías hacen que necesites menos oxígeno, puedes crecer a un tamaño más grande, recalca la primera autora del estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society by. Para comprobarlo, el equipo de científicos liderado por Amy Moran viajó a la Antártida y analizó el caso de los picognogidos, unas arañas marinas gigantes que carecen de branquias u otros órganos respiratorios especializados como pulmones y respiran a través de sus largas patas. Un experimento con agua más caliente. Los investigadores realizaron un experimento en la estación McMurdo de la Antártida para observar la reacción de las arañas de mar gigante de la especie Colosneidis megalonyx en comparación con otras de menor tamaño, como Amoctea glacialis, en aguas con temperaturas desde los 1.8 hasta los 9 grados centígrados. Los resultados sorprendieron a los científicos en contra de las predicciones de los arácnidos gigantes. Mantuvieron el ritmo de los más pequeños a cualquier temperatura. Las arañas gigantes no solo pudieron sobrevivir a temperaturas mucho más altas de lo que suelen experimentar, sino que también lidiaron con temperaturas cálidas como las más pequeñas, explica Shishido. Y esto era poco probable que sucediera. Los animales más grandes deberían haber agotado su suministro de oxígeno y haberse quedado sin gas mucho antes que los pequeños, subraya la investigadora. Pero no lo ocurrió a estas arañas de mar gigante, que difunden el oxígeno a través de la piel, de sus patas. El equipo utilizó microscopios para observar de cerca estas patas y descubrieron que estaban cubiertas por poros. Los investigadores descubrieron que a medida de que las arañas crecían, sus exoesqueletos se volvían cada vez más porosos. Espero que te haya gustado este video. Si quieres seguir viendo videos así, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir en las redes sociales y si quieres recibir notificaciones, activa la campanita. Hasta la próxima.